Primer mandamiento, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. A manera de preámbulo, los 10 mandamientos, como seguramente usted ya lo habrá escuchado, se pueden dividir en 2 secciones. La primera, versos 2 al 11, son los mandamientos que tienen que ver con relación a Dios, es decir, son mandamientos sobre la adoración y reverencia exclusiva a Dios. La segunda sección, versos 12 al 17, son los que tienen relación con respecto al prójimo, o sea, todos los deberes hacia los demás seres humanos. Con solo cumplir estos 10 mandamientos, si todos tuviésemos la capacidad y la intención de cumplirlos, el mundo sería otro, uno en que de verdad habría equidad y paz, pero al ser seres caídos en pecado, ser personas pecadoras como somos, ya vemos el mundo en que estamos. Estos 10 mandamientos, en sus 2 secciones, se engloban los 2 grandes mandamientos. Uno de ellos, Moisés lo resume 40 años después en Deuteronomio 6, cuando dice, Deuteronomio 6, 4 y 5, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y de estos 2 grandes mandamientos son de los que habló nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22. Versos 35 en adelante dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es que, si usted se pone a meditar en los 10 mandamientos, estos 2 grandes mandamientos contienen a los 10 mandamientos de Éxodo 20. Los que tienen que ver con nuestra relación con Dios son el primer gran mandamiento que menciona Moisés en Deuteronomio 6 y nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22. Y los siguientes mandamientos se engloban en el segundo gran mandamiento que menciona nuestro Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es de más reflexionar que, si amamos a Dios por sobre todas las cosas, estaremos atentos a obedecerle en todo, y como Él ha tenido ese amor por este mundo pecador, seguramente nosotros también compartiremos esa carga y así cumpliremos el segundo gran mandamiento. En Jesucristo tenemos a uno que amaba a su Padre eterno en todo y que también amó a su prójimo caído en desgracia, y lo amó a tal punto que se entregó a sí mismo por rescatar a este mundo perdido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, dijo Jesús. Ahora veamos cada uno de los 10 mandamientos que Dios dio a Israel, y desde entonces y con la propagación del Evangelio por los cristianos desde el siglo I han impregnado esta civilización o esta cultura occidental. El primer gran mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es un mandamiento que tiene que ver contra la idolatría y el politeísmo. Versos 1 y 2 de Éxodo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Actualmente, para estas nuevas generaciones de ateos de pacotilla, digo yo, alegan que predicar lo que dice la Biblia es un crimen de odio. Y usted se pregunta, ¿dónde está la expresión de odio en los 10 mandamientos? Pues lo más probable es que le cueste trabajo encontrar algo que califique como tal. Lo que pasa es que los que dicen así solo repiten como periquito lo que les han enseñado, que todo lo que se opone abiertamente a su estilo de vida pervertida es un crimen de odio. Con esto quieren satanizar a toda opinión contraria a la de ellos y quieren destruir la libertad de expresión, atacando y persiguiendo al valiente que les encara por su falta de inteligencia en decir tonterías como esta del crimen de odio. Volviendo al tema de los 10 mandamientos de Dios, cuando Jehová Dios da sus mandamientos es por nuestro bien. Él ha juzgado que seguir estos mandamientos es lo sano y adecuado para la humanidad. No es que Dios nos odie, sino que con sus mandamientos nos da advertencias de dónde está el camino correcto a seguir y la advertencia de dónde está el peligro que debemos evitar. Por poner un par de ejemplos, cuando la madre le advierte a su hijo pequeño que se aleje de la ventana del segundo piso y le prohíbe incluso que se acerque a ella, no es que ella esté cometiendo un crimen de odio en contra de su hijo pequeño, por más que éste piense que su madre le odia por prohibirle hacer un montón de cosas peligrosas, sino que su madre lo ha dicho porque ve cómo se está embrocando en la ventana, sacando mucho su cuerpo, y que si se cae de esa altura, si quedase vivo, no va a quedar muy bien de por vida. Hubo ahí un crimen de odio por la prohibición hecha al niño. Creo que el sentido común nos indicará que no ha habido odio en la prohibición, sino que más bien amor y temor por el peligro que enfrenta el niño por su propia inmadurez e ignorancia.
Igualmente, cuando se le obliga al niño a lavarse los dientes todos los días y es motivo de pleito, no es por cuestión de odio. Cuando se le obliga al niño a bañarse todos los días, a ir a la escuela, a que estudie, a que haga sus tareas, cuando se le pone una vacuna para evitar enfermedades posteriores que afectan a los niños, o cuando se le aplica una inyección por alguna enfermedad que esté padeciendo, incluso cuando se le insiste a una niña que aprenda a peinarse todos los días para que no ande como espantapájaros, todo esto no es crimen de odio, es amor y cuidado por el niño. Igualmente Dios, cuando da cada una de sus leyes y mandamientos, está evitando el peligro del grave daño que nos podríamos hacer si llevamos nuestras vidas por el camino equivocado. Y una de las tentaciones más grandes a las que ha sucumbido la humanidad es la de alejarse del camino correcto, de la adoración al verdadero Dios y de ir en busca de otros dioses, dioses falsos, dioses creados a imagen y semejanza de los hombres, y no como al principio en que fue Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Desde el inicio de la humanidad hemos venido viendo cómo la humanidad rápidamente se desvía de la adoración del verdadero Dios para ir en pos de dioses falsos. Solo se necesita de una generación que decida olvidarse de Dios, solo se necesita de uno que diga no a Dios para que encamine a todos sus descendientes por la senda que los aleja cada vez más de Dios. La buena noticia es que también lo opuesto es cierto, que solo se ocupa de una generación, un hombre o una mujer decidida que se entregue a Dios y con toda intención y dedicación lleve a sus generaciones a Cristo. Recordemos que todos los descendientes de Caín no hubo ni uno solo que se volviera a sus pasos a Dios, y todos ellos murieron por fin ahogados en el diluvio que Dios mandó como juicio. Pero aún también los descendientes de Set, tercer hijo de Adán, la mayoría también se desvió por la falsa adoración. Luego de 1700 años, desde Adán, solo uno había sido encontrado justo, y ese se llamaba Noé, descendiente de un linaje de hombres que habían decidido mantener su adoración en el Dios verdadero. Luego del diluvio, los descendientes de los hijos de Noé rápidamente se desviaron en pos de la adoración equivocada, unos adorando a otros dioses y otros adorándose a sí mismos como divinos, como es el caso del famoso Nimrod. Israel será el mejor caso o ejemplo de estudio de cómo, a pesar de haber conocido de primera mano al Dios poderoso y verdadero, aún con todo su corazón repetidamente se aleja de Dios y anda jugando entre adorar a Dios y coquetear con la adoración de dioses falsos, y esto aún conociendo las maravillas hechas por Dios para librarles de la esclavitud. Israel, en muy poco tiempo después de este momento en que está Moisés comenzando a recibir las leyes de Dios, y al ver que Moisés tardaba muchos días en regresar del monte Sinaí de la presencia de Dios, rápidamente se pusieron de acuerdo y pusieron a Aarón, hermano de Moisés, a que les hiciera un ídolo falso, un becerro o un torito de fundición en oro puro, y cuando estuvo listo lo adoraron e hicieron fiesta bailable con banda y toda la pompa, según ellos estaban adorando a Dios. Pero ¿qué de usted? ¿Acaso no somos nosotros iguales de ingratos y malagradecidos? Seguramente Dios le ha librado de la esclavitud del pecado, seguramente usted conoce de las maravillas de Dios en la Biblia, es posible que hasta haya experimentado de primera mano alguna maravilla en favor suyo, es posible que entienda que Dios realmente ha sido bueno con usted porque, para ser sinceros, le pudo haber ido muy mal en la vida, pero aquí está usted en mejores condiciones de lo que se merece, y aún con todo seguramente le sigue siendo infiel e ingrato a Dios, aún con todo sigue despreciando a Dios, sigue rechazando a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por rescatarle, y lo más probable sigue usted entristeciendo al Espíritu Santo de Dios con su mal proceder y sus malos pensamientos, y hasta es probable que ha despreciado a Dios y se ha ido por el camino a adorar a otros dioses falsos. La aplicación tradicional a los creyentes ha sido que todo lo que en nuestra vida ocupa el lugar de Dios se convierte en nuestro ídolo falso. Su familia, posesiones o cualquier otra cosa que desplaza a Dios de su corazón, ese es su ídolo falso, ese es su becerro de oro. Para algunos puede ser la televisión, las redes sociales, los deportes, las amistades en la calle, el alcohol, la comida y hasta él mismo creerse un Dios, etc. Ni qué decirle de los que van en pos de dioses falsos, adorando y predicando filosofías e ideologías del diablo que se oponen a Dios. Por ejemplo, la evolución, el posmodernismo, todo ese abanico de religiones orientales de misterio, incluso también la ideología de género, el naturalismo, el transhumanismo, todas estas son filosofías del diablo, todas son dioses falsos que se adoran hoy en día.
La mayoría de estas filosofías antes mencionadas tienen la idea del ser humano como si fuera un dios, un ser humano que lo sabe todo y lo puede todo y que va a vivir para siempre. Todas estas filosofías y religiones están equivocadas y los que las creen han caído en el mismo engaño que Satanás hizo caer a Eva en el huerto de Edén al decirle, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Y desde ese tiempo, el seréis como Dios se ha convertido en el mejor enganche del diablo para embobar a la humanidad y tenerla cautiva en su propia ignorancia y así llevarlos a la perdición eterna. Bajo estas falsas creencias, en muchas distintas épocas de la historia, los que las practican han querido inducir o sutilmente influenciar y otras veces obligar al creyente en el verdadero Dios a dejar su creencia y volverse como ellos, a la idolatría, a un Dios falso o a una filosofía falsa. Y si no, pues la gente por sí sola, por su naturaleza pecadora, es propensa a desviarse del camino correcto, de la verdadera adoración al único Dios e irse en pos de dioses falsos. ¿Es entonces malo Dios al prohibir la adoración de otros dioses? ¿Es Dios malo al no permitir que usted pueda ir al cielo por cualquier otro camino que no sea el que Él ha determinado? Pues no, simplemente está evitando que usted vaya por el camino equivocado que lo llevará a la perdición. Si hay algo que Dios aún no conoce, que nunca ha visto, es un Dios igual a Él, y es que no lo hay. Todo lo demás son creación humana, dioses hechos a semejanza de los hombres. ¿Por qué tendría el Dios eterno que permitir a dioses falsos que no sirven para nada? Si no recuerda la cantidad de dioses que tenían los egipcios, habíamos ya mencionado que tenían alrededor de unos 3,000 dioses y ninguno de ellos, ni uno tan solo salió a enfrentar el poder del Dios de Israel en contra de los egipcios. Ninguno apareció a poner la cara por Egipto, porque habrá sido esto así. La respuesta más lógica es que realmente ninguno existía en realidad. Motivo por el que usted debería cuestionar a todos los supuestos dioses que hay hoy en día. ¿Son en realidad dioses? ¿De verdad tienen poder? ¿De verdad tendrán la capacidad de llevarme al cielo? Aquí vendría bien recordar las palabras que dirá Josué, sucesor de Moisés, al pueblo de Israel en Josué 24:15. Si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A qué Dios usted está rindiendo culto en su vida hoy? ¿Está adorando al Dios verdadero con su vida o está adorando a un falso Dios? O incluso está adorándose y sirviéndose solo a usted mismo. Le recuerdo que Dios, como supremo hacedor y dueño de todo el universo, quiere que solo se le adore a Él, y no que usted le ponga ante su presencia cualquier otra imagen hecha de manos humanas y que le venga usted diciendo cosa tan ridícula como que ese pichingo es su Dios. Dice Mateo 22:37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice también 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Y dice también 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En su palabra, la Biblia, Dios deja en claro que hay un único Dios verdadero, no hay más dioses como Él. Dejen claro también que hay un solo camino a Dios y es por medio de Jesucristo. Dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ya le entregó usted su vida a Jesucristo? ¿Ya le invitó a Cristo a venir a que venga a morar a su corazón, a morar a su vida? Si no lo ha hecho aún, ¿qué está esperando? Tome la decisión y hágalo ahora que hay oportunidad. Hágalo ahora que aún hay vida. Hágalo ahora que aún hay tiempo.